Atenas es una ciudad que ha cautivado la imaginación de los viajeros, comenzando por los primeros visitantes modernos durante la Ilustración. De esos tiempos han llegado a nuestros días varios retratos de cómo lucía la Atenas postmedieval y otomana. Un detalle que llama la atención de todas esas representaciones es la existencia de una gran muralla que la rodeaba, protegiendo la ciudad. Caminando por la Atenas moderna no se ve nada parecido a una muralla, salvo un fragmento muy conocido y muy promocionado dentro del sitio arqueológico de Keramikos. Lo que nos hizo preguntarnos, ¿cómo puede ser posible que de una muralla que medía kilómetros solo se preserven 100 metros? La respuesta a esta pregunta terminó siendo mucho más compleja y más interesante de lo que podíamos imaginar. Primero, a lo largo de la historia existieron muchas murallas y no tan solo una, y segundo, la gran mayoría de los restos no están expuestos a simple vista o bien no están indicados como tales. Así que en este video vamos a hablar de las diferentes murallas que tuvo Atenas y a conocer los fragmentos visitables. Esto es Aventuras a pie de página, soy Esteban, su guía de hoy, y bienvenidos a un nuevo episodio de Atenas por locales, las murallas de Atenas. A lo largo de los milenios se construyeron muchas murallas defensivas en Atenas, más de las que podemos explorar a fondo en este video, no obstante las vamos a nombrar. La primera era la fortificación ciclópea en la cara oeste de la Acrópolis, donde ahora existe el propileo, que como ya sabemos de otros videos, es el único punto de acceso a la Acrópolis. Esta muralla fue construida por la civilización micénica. Luego estuvo la muralla pelágica o la muralla de las 9 puertas que rodeaba la base de la Acrópolis. Los pelágicos eran la forma que los antiguos griegos utilizaban para referirse a sus predecesores. Según algunos autores, esta muralla también fue construida por los micénicos. Luego, en teoría, hubo la llamada muralla arcaica, que los estudiosos debaten por dónde iba y si realmente existió. Luego estuvo la muralla de Themístocles, construida en 471 a.C., la primera verdadera muralla que tuvo Atenas. Al perder la guerra del Peloponeso, los espartanos forzaron a los atenienses a derribar sus propias murallas. Tiempo más tarde, y en varias oportunidades, fueron restauradas y reconstruidas tanto por Conón, Demóstenes, Demetrios Poliorquetes y otros. Luego estuvo la Protigisma, una segunda muralla más delgada construida frente a la muralla de Themístocles en el 338 a.C. como una defensa extra contra los macedonios, y la de Atigisma construida en el 337 a.C. Esta muralla conectaba la cara norte y sur de la muralla de Themístocles por encima de las cimas de las tres colinas y dejaba fuera de Atenas a las deme de Quile y de Melite. Estas murallas fueron dañadas severamente por la invasión de las tropas romanas del general Sula en el año 86 a.C. Más de 300 años más tarde, en el 260 de nuestra era, el emperador romano Valerio mandó a reconstruir las murallas de Themístocles y expandirlas del lado este para incluir las nuevas edificaciones de época romana y más particularmente un gran complejo de baños. Si bien esta muralla fue reconstruida para proteger la ciudad de ataques bárbaros, no fue muy efectiva ya que la ciudad, 7 años más tarde, en 267 después de Cristo, cayó en manos de los érulos, una tribu bárbara proveniente de Escandinavia. Con este saqueo comenzó la época de decadencia de Atenas. En el 280 después de Cristo se construyó la muralla eruliana, o más precisamente post-eruliana, reduciendo considerablemente el tamaño de la ciudad. En el siglo XIII se construyó la muralla Rizócastro alrededor de la Acrópolis en un trazado similar a la mítica muralla arcaica y algo parecido a la muralla pelágica. Y por último, en 1778, cuando Atenas se encontraba bajo el control otomano, el gobernador de Atenas, Hachi Ali Haseki, mandó construir una pequeña muralla llamada Hipapadis para proteger la cara noroeste de la Acrópolis y una muralla grande llamada Serpensa que protegía casi todo el centro de la ciudad actual. Conociendo la historia de las murallas, podemos suponer que las representaciones que han llegado a nuestros días pertenecen a estas últimas murallas. Esto también responde parcialmente a nuestra pregunta sobre la no existencia de restos. Las construcciones medievales y otomanas no tenían la misma calidad que las construcciones antiguas y eran mucho más susceptibles de desaparecer. Para finalizar este listado, podríamos incluir también las murallas largas o macratigi, también mandadas a construir por Themístocles, que protegían los accesos a los puertos de Pireo y de Fáliro. Estas murallas ya las hemos explorado en videos anteriores, y hace unas semanas publicamos un audioguía al respecto. Para mostrar los restos de las diferentes murallas, vamos a ordenarlas por cantidad e importancia de las ruinas. Respecto a las murallas micénicas, en la Acrópolis existen varios puntos expuestos, pero que los nuevos vallados impiden ver. Sabemos la existencia de restos bajo el templo de Nike, la diosa de la victoria, y debajo del viejo museo de la Acrópolis, que se encuentra junto al Partenón,
donde se están haciendo tareas de restauración para reabrirlo al público. De la muralla pelágica no hemos podido conseguir siquiera una foto. Al sur de la Acrópolis coincidieron 3 murallas: la muralla Rizocastro, la muralla Haseki y la muralla Poseruliana, y estos restos son claramente visibles frente al Odeón de Herodes Atticus y por detrás de la estoa de Egúmenes. Además, la muralla Rizocastro fue reutilizada por la primera Universidad de Atenas, que se encuentra en la cara norte de la Acrópolis. Además, excavaciones arqueológicas encontraron 2 fragmentos de esta muralla en propiedades privadas en el barrio de Anafiótica. De la muralla Serpensa o Haseki, de 1778, en el 2025 queda muy pero muy poco. Existe una excavación frente a la puerta de la antigua escuela Diplario, por donde se dice que pasaba la muralla. No obstante, entre los restos de los edificios, al menos nosotros no pudimos identificar ningún resto de muralla. También sabemos que se reutilizó el arco de Adriano como una de las puertas. El arco de Adriano era un arco puramente monumental, construido por la ciudad de Atenas, en agradecimiento al emperador Adriano por todas las obras que hizo en la ciudad, que incluyeron la biblioteca, los baños, un acueducto y el hecho de que haya terminado el templo de Zeus olímpico que queda en las cercanías. Por otro lado, de esta muralla existe una acuarela de una de las puertas que tiene un llamativo lintel. Este gran bloque de mármol, inscrito en latín, formaba parte de la fachada de la cisterna de Cantador, donde acababa el acueducto de Adriano en Colonaki. Este lintel se ha preservado y ahora mismo se encuentra dentro del parque de Sapion. La puerta representada en la acuarela se llamaba Bubonistra y se ubicaba en uno de los costados de la actual Plaza Sintagma. El nombre hace referencia al ruido producido por la fuente que tenía enfrente. Y de la muralla Hipapadis se pueden ver varios restos en la cara norte de la Acrópolis que, desde mayo de 2025, se encuentra reabierta al público. En el año 267 de nuestra era, los érulos, una tribu bárbara de Escandinavia, saqueó Atenas. La destrucción de la ciudad marcaría el comienzo de la decadencia de Atenas hasta los tiempos modernos. Este hecho también causó una reducción sustancial del tamaño de la ciudad. Para proteger la población de un nuevo ataque, en 280 se decidió construir una nueva muralla mucho más pequeña, de tan solo 2 kilómetros de largo, que era sustancialmente más pequeña que la muralla antigua, que tenía 7 kilómetros de largo. Esta nueva muralla protegía principalmente la Acrópolis y un pequeño fragmento al norte de la colina, reutilizando la estoa de Eúmenes y el Odeón como frontera sur. La muralla se construyó con espolia generada por la destrucción de Atenas, y esto se puede ver todavía muy claramente dentro del ágora. Lo más llamativo fue el reaprovechamiento de 3 lados de la biblioteca de Adriano. Además existen fragmentos de la muralla dentro de 2 museos, la Casa Venizelos y el Museo Mnep. Unos años antes del ataque luliano, en 260, el emperador Valerio mandó restaurar la muralla de Temístocles y expandirla hacia el este para proteger los baños romanos construidos por Adriano. Como ya sabemos, esta muralla no fue muy efectiva y 7 años más tarde la ciudad cayó en manos de los érulos. De la expansión para proteger los baños romanos quedan muy pocos fragmentos. Un pequeño fragmento en el subsuelo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y este fragmento se superpone con el acueducto de Pisístrato. Existe otro detrás del sitio arqueológico de Zeus olímpico, uno en la planta baja de un edificio de departamentos, y un último fragmento en el subsuelo del Hotel Niche, que fue reconvertido en spa. Aquí se puede ver un gran fragmento de la muralla que tiene incorporado un sarcófago de mármol egipcio inscrito en una de sus caras. También se encontraron restos de un gimnasio para atenienses de origen mixto y una canalización del río Ilisos para que pasara por debajo de la muralla. Como ya cubrimos en el video de Filopapo, la muralla de Actigisma se preserva en casi toda su extensión en el monte Filopapo, pudiéndose ver muchos restos tanto en la colina de las Musas como en la colina del Nix. Y para finalizar, vamos a visitar los restos de la muralla de Temístocles y de la muralla Protigisma
que discurría unos metros por delante, que son, con mucha diferencia, los restos más importantes, más interesantes y más intrigantes. Muchas de estas ruinas se encuentran dentro de edificios o en terrenos abandonados, y encontrarlos todos se asemeja a una búsqueda del tesoro. Fragmentos populares de estas murallas existen solo uno, el más grande, que se encuentra dentro del sitio arqueológico de Keramikos, que contiene dos puertas, la puerta del Camino Sagrado o Hiera 2 y la puerta doble o Dipilon, que conectaba Atenas con la Academia de Platón. No obstante, existen muchas secciones menos conocidas. Otro fragmento espectacular, que incluye la muralla Protigisma, se encuentra en el subsuelo del Museo de Arte Islámico, ahora mismo, en el 2025, cerrado por disputas legales. Es probable que puedan verla, ya que la cafetería en la azotea del edificio abre sábados y domingos. Además, una sección importante se encuentra en el subsuelo del Banco Nacional de Grecia. Vale la pena destacar que por aquí también pasaba la muralla Haseki, aunque no existen restos visibles. Junto a estas ruinas se encuentra aún enterrada la puerta de Ajarnés. Parte del antiguo camino de Ajarnés se encuentra expuesto unos 100 metros al norte en la Plaza Cotzia. Además, se pueden encontrar fragmentos de muralla en subsuelos de varias galerías por toda Atenas. De hecho, existe un comercio que está atravesado por la muralla Protigisma. También existe otro gran fragmento dentro de un estacionamiento subterráneo. Además, existen al menos otros dos grandes hoteles que tienen una sección en el subsuelo. El Hotel Divani, que tiene una sección de muralla junto a la tienda de souvenirs, y el Hotel Electra, que tiene un fragmento de la Protigisma en una de las salas de conferencias, además de otras ruinas bajo la acera. Existe otra sección dentro de un edificio residencial y otra en el Monte Filopapo, además de una partecita en la intersección de dos calles. Existen otros fragmentos en terrenos abandonados, así como en casas en ruinas, donde el estado de abandono hace imposible ver los restos de la muralla. Estamos seguros que existen otras secciones ocultas en los subsuelos de múltiples edificios, aunque no sea posible acceder a verlos. Si les gustó este video y quieren disfrutar de estas ruinas en persona, hemos preparado dos audioguías para que las puedan disfrutar a su aire. Una audioguía de las murallas grandes, que incluye la muralla de Temístocles, la muralla Protigisma, la de Atigisma, la muralla de Valerio y algunos puntos de la muralla Haseki. Y otra audioguía de las murallas pequeñas, donde exploramos principalmente la muralla postceruleana, además de la muralla Haseki y algún punto de la muralla Rizócastro. Para los interesados, dejamos los enlaces en la descripción. Además, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a dejarnos un comentario y a visitar nuestra página web en aventurasapie.com, donde además de nuestras audioguías y mapas, tenemos nuestro blog. Y ahora sí, les mandamos un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.